Gloria al Señor. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios por darnos la bendición de estar aquí todos en su casa, ya reunidos para glorificarle, ¿sí? Y también para escuchar su palabra, ¿verdad? Porque su palabra para nosotros es vida, su palabra para nosotros es ánimo, para poder continuar hacia adelante. Muy bien, vamos a abrir hoy la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 17, le vamos a dar lectura a una porción de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 17, vamos a leer algunos pasajes de este capítulo, que es un capítulo muy hermoso, una historia que tal vez algunos de ustedes hayan escuchado y otros que todavía no lo han escuchado, lo van a escuchar en este momento. Es una historia que se cuenta en este pasaje, lo cuenta uno de los apóstoles, escritores del primer evangelio, que es Mateo, y lo cuenta con un propósito importante de poder dar lecciones de nuestra responsabilidad, porque este mes que estamos entrando es el mes patrio aquí en México, ¿verdad? Y es la razón por la que ustedes vieron a las niñas y a Chalo también bien vestiditos así, con un poco típicos mexicanos, ¿verdad? Con sus lazos así bien bonitos, ¿verdad? Ya empezamos el mes patrio y es bueno tomar ciertas reflexiones sobre este tema y poder sacar lecciones hermosas, sobre todo en esta historia que solamente cuenta Mateo, que está en el capítulo 17, versículos 24, 25, 26 y 27. Es una historia que podríamos sacar múltiples lecciones. Tal vez una de las lecciones que podríamos sacar es el tema de los milagros, que allá aparece uno de los milagros que son singulares que hizo el Señor Jesucristo, porque en primer lugar es un milagro único, la primera vez que el Señor hace un milagro que está relacionado con dinero, y es una cosa particular, porque generalmente los milagros del Señor tenían pues otro enfoque, la mayoría restablecer la salud física de las personas, devolverles la libertad espiritual cuando estaban poseídos por espíritus malvados, y otros tipos de milagros como la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Donde eran beneficiados muchísimas personas. Pero este milagro es particular porque no vemos el beneficio de multitudes, y que incluso es el único milagro, como les dije, que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con Él mismo, porque ese milagro lo hizo para poder pagar no solamente los impuestos de Pedro, sino también los de Él mismo, y eso llama muchísimo la atención en este milagro. Pero también es un milagro que tiene que ver con un animalito, que es un pececito. Ustedes lo han escuchado, ese milagro, que de un pez sacaron la moneda necesaria y la cantidad exacta, justa, para poder pagar los impuestos. Se le conoce esa moneda como un estatero, que son cuatro dracmas, que ese era exacto el valor que él necesitaba para pagar en el templo. Y es un milagro que ha quedado marcado incluso en la historia del pueblo de Israel, porque hay un pez incluso que así se llama. En el pueblo de Israel hay un pez de cabeza grande que de pronto agarra cosas, y este pez se le llama el pez de Simón Pedro. Así que ha quedado marcado. Y hay un pez también aquí que pues no sé si ustedes lo han visto, que solamente tiene una parte de un lado, no tiene escama, sino que está planito, y algunos así le llaman también a ese pez de Simón Pedro. Pero bueno, pues vemos la importancia de este milagro, pero no vamos a tomar ese tema en base a esas características, sino
que vamos nosotros a enfocarnos a la responsabilidad que nosotros tenemos con las instituciones. Y el apóstol Pedro, precisamente, cuando escribe su primera epístola, en el capítulo 2, en el capítulo 3, también dice: sométase toda persona a las instituciones humanas. Fíjate que llama la atención cómo el apóstol Pedro aprendió bien esa lección, porque de primera mano lo aprende de su Señor. Así que hoy vamos a hablar bajo el tema de el Señor Jesucristo, un ciudadano ejemplar. Nuestro Señor Jesucristo, un ciudadano ejemplar. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿Quién es el que nos dicta a nosotros qué tenemos que hacer? Lo que decimos, a ver, ¿es bueno esto? ¿Es malo? ¿Es mala esta conducta? Bueno, pues nosotros tenemos un ejemplo y un modelo a seguir. Ese modelo y ese ejemplo es el Señor Jesucristo. Y en cuanto a ciudadanía, porque nosotros tenemos dos ciudadanías. ¿Cuál es nuestra primer ciudadanía? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es nuestra ciudadanía porque somos ciudadanos del reino celestial. Somos ciudadanos de una patria libre que no es esclava. Somos ciudadanos de esa patria celestial. Sin embargo, mientras todavía no llegamos a esa patria, se dice que somos, en la Escritura, peregrinos y extranjeros. Estamos viviendo en una patria extraña. Y cuando tú te encuentras en otra patria, esto es importante que lo diga, tienes que cumplir las leyes de esa patria. Si tú te vas a los Estados Unidos, tienes que cumplir las leyes de esa patria o te deportan, ¿verdad? Si tú no cumples las leyes, es que yo soy mexicano, sí, pero ahorita estás en Estados Unidos. Entonces, el país donde tú estás, en ese momento tú tienes que cumplir con las leyes de ese lugar donde estás. Y nosotros no pertenecemos al mundo, nuestra patria es la patria celestial. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de allá, tenemos nuestra constitución de allá, vivimos conforme a la constitución de allá, obedecemos a nuestro rey, pero en tanto no hemos llegado a esa patria, estamos en una patria extranjera, debemos de someternos a las leyes de una patria extranjera. Así que México es, por decir así, nuestra segunda patria para los cristianos. Y debemos de obedecer esas leyes que están aquí en nuestro país. Ya vamos entendiendo entonces un poquito esta comparación. Vamos a leer el pasaje de la Escritura, Mateo 17, 24 al 27. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él les dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Es una hermosa lectura que hemos dado, por cierto, mis hermanos. Es una lectura preciosa que nos habla de muchos aspectos del Señor Jesucristo, como su omnisciencia, porque fíjate que cuando Pedro entró,
Ni siquiera le dijo qué es lo que le estaban diciendo las personas acerca del maestro. Y el Señor, antes de que Pedro le explique, él le habla y empieza prácticamente el apóstol a poder compartirle un ejemplo de la enseñanza del pago precisamente de sus impuestos. Los micrófonos que están asentados hoy. Okay. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, nos habla de la omnisciencia del Señor, pero no es el tema que vamos a hablar. También nos habla de los milagros del Señor y nos habla del poder del Señor Jesucristo, y también nos habla de la deidad del Hijo, pero no solo eso, incluso de su derecho que Él tiene sobre toda la creación, y cómo los seres vivos, cualesquiera que sean los seres vivos, como en este caso un pez, también le obedecen. Fíjate, hay muchas lecciones, pero no vamos a tomar esas lecciones que son hermosas y especiales, pero vamos a hablar del ejemplo que nos da el Señor Jesucristo como un ciudadano ejemplar para todos nosotros. Así que comenzamos viendo las características de este ciudadano ejemplar que es nuestro Señor Jesucristo, y cómo nosotros podemos seguir cumpliendo como ciudadanos de dos patrias. Nosotros tenemos una biciudadanía, tenemos dos ciudadanías, así que somos extranjeros y advenedizos. Estamos de paso, y entre tanto estamos de paso, cumplimos las leyes temporales que aquí se han establecido. Porque fíjense, hay tres instituciones que Dios mismo estableció para mantener cierto orden y nivel de gobierno a través del cual establece su reino. En primer lugar, y lo más antiguo que Él estableció, es la familia. Esa institución Él la establece antes de la caída del hombre. Antes de que el hombre caiga en pecado, Él estableció la familia y puso autoridades en la familia. Le dio autoridad a los padres para que puedan establecer el orden en ese núcleo más pequeño que es la familia. Así que el primer orden de autoridad comienza en casa. Si los hijos aprenden el principio de autoridad, del respeto a sus padres, si eso es así, el día de ayer estuvimos hablando eso en la lección, si eso es así, los hijos van también a entender el segundo orden de autoridad, que es precisamente la autoridad social en el Estado. Después de la caída, el Señor establece a través de Noé ciertos principios que iban a establecer el regimiento del Estado, cómo el Estado iba a desarrollarse e incluso aplicar hasta el grado de la pena capital, que es prácticamente una pena de muerte hacia aquellos que derraman la sangre de otro hombre. Y el Señor lo establece en el libro de Génesis. Desde Génesis y durante toda la Escritura siempre se habla del tema de la pena capital o la pena de muerte como parte del otorgamiento del poder del Estado. Fíjate que es algo tremendo, porque dice que no en vano Dios le dio la espada para que la empuñen, para poner temor a los que hacen mal. O sea, que los que hacen el bien no tienen por qué temer, al contrario, dice, y están puestos para defensa del que hace el bien. Ese es el Estado. Pero hay una tercera institución que el Señor establece, que es la Iglesia. La Iglesia también la establece y pone sus diversas autoridades para que puedan desarrollar su nivel de autoridad de tipo religiosa también. Y en este caso, por ejemplo, el que vamos a ver es un ejemplo no tanto civil, sino un poquito más religioso. ¿Por qué? Porque los 2 dracmas que se cobraban por persona no eran para el sostenimiento del imperio. En realidad
Estos 2 dracmas estaban establecidos en la ley. Desde el libro de Éxodo se estableció, parece que en el capítulo 23, versículo 13 en adelante, o 33, dice que ellos tenían que pagar, como símbolo de que fueron sacados de Egipto, pagar un cierto impuesto anual de 2 dracmas al templo. ¿Para qué? Para el sostenimiento del tabernáculo. En aquel tiempo era del tabernáculo y después se trasladó al sostenimiento del templo, juntamente con el sostenimiento de los levitas y sacerdotes. Con esos 2 dracmas se tenía que comprar las ropas de los sacerdotes. Solamente la ropa del sumo sacerdote era de un precio elevadísimo, para que ustedes se tengan una idea de cuánto costaba la ropa del sumo sacerdote, que tenía 12 piedras. Solamente piense en una esmeralda que tenía 12 piedras diferentes. Estamos hablando de que la ropa del sumo sacerdote tenía un valor más allá del $500,000 de pesos, la ropa del sumo sacerdote, y el pueblo tenía que pagar para los sacrificios continuos que se hacían, tenía que pagar también para el incienso que se quemaba, tenía que pagar para todo. Y eso se hacía ¿cómo? Bueno, todos los que eran mayores de 20 años en el pueblo tenían que aportar una cuota que era prácticamente como de unos 300 pesos anual, más o menos. Esa es la idea cuando hablamos de 2 dracmas. Ese era el valor, más o menos, o en un valor podríamos hablar de 2 salarios mínimos que tenía el costo. Entonces estamos hablando de que cada persona tenía que pagarlo y era parte de la responsabilidad. Qué interesante, ¿verdad? No era el impuesto, por decir así, el impuesto que se pagaba al Imperio Romano, no. Estos 2 dracmas eran un impuesto religioso, un impuesto del templo. Se le llamaba una ofrenda voluntaria. Es como en las escuelas que se dice: tiene que pagar su cuota voluntaria. Ahora usted ya me entiende, ¿verdad? Es voluntaria, pero hasta cierto punto no es voluntaria, casi es obligatoria. Bueno, pues así era esto. Era aquel que quisiera pagarlo, pues ahí está. Hablaba mucho de su integridad, y cuando al Señor respecta, Él cumplía con esta ofrenda. Él cumplía con esta ofrenda, y es muy claro porque cuando el apóstol Pedro de pronto lo abordan cuando él llega a Capernaum, porque el Señor Jesucristo era un maestro itinerante que predicaba en diferentes lugares y hacía a veces tiempo fuera predicando. Se iba a veces a Jerusalén y de allá regresaba. En este caso regresó a Capernaum, y así se llama ese lugar donde él estaba, Capernaum, que quiere decir el lugar de Nahum. Ustedes han escuchado al profeta Nahum, ¿verdad? El lugar de Nahum, y Nahum significa consuelo, lugar de consuelo, es lo que significa Capernaum. Y allá el Señor tenía, en ese territorio que es de Zabulón y Efraín, tenía su casa, o sea, la casa donde él se quedaba. Incluso hay pasajes de la Biblia donde se dice que Capernaum era el pueblo del Señor, o la casa del Señor, porque ahí llegaba él en Capernaum, en ese poblado, y ahí él se quedaba a descansar. Era cerca de allá donde sanó a la suegra de Pedro, porque ellos estaban en esa parte de donde está el mar de Galilea, en la parte noreste estaba Capernaum, así que estaban en una costa. Es un lugar muy bonito, Capernaum, que está cerca del lago, en este caso del mar de Galilea. Así que era un lugar como que el Señor llegaba a Capernaum a descansar después de su recorrido. Pues en ese lugar el Señor también estaba registrado.
y él estaba en la lista de los que sí pagaban esta ofrenda, de los que sí daban una ofrenda anual. En esta ocasión, Pedro tal vez dejó al Señor Jesucristo en la casa y salió a su mano, no sé, tal vez fue a comprar en el mercado, no sé qué fue a hacer Pedro, pero estaba solo. Y lo abordaron los que cobran el impuesto y le dijeron: oye, tu maestro paga la ofrenda de los 2 dracmas o él está exento, porque fíjese que sí se daban los casos de los que estaban, por ejemplo, los sacerdotes no pagaban. Si era un profeta, estaba exento de pagar esos 2 dracmas. Si era uno de los pobres que recolectaba o que vivía de las limosnas de las personas, estaban exentos de pagar los 2 dracmas. O sea, los pobres realmente no pagaban. Los predicadores itinerantes, los rabinos, tampoco pagaban. Así que cuando le preguntan, el maestro, tu maestro, porque no dicen el maestro, sino tu maestro, paga los 2 dracmas. Entonces, Pedro, a mí me sorprende la forma en que inmediatamente Pedro respondió que sí. O sea, ni siquiera lo dudó. A ver, ¿qué respondo? ¿Digo que sí o digo que no? No. Él sabía que su maestro sí paga, y tal vez se había atrasado porque es más o menos en el mes de Adar que se paga. El mes de Adar queda como en el mes de marzo, donde cuando se celebra más o menos lo que es el Purim, la fiesta del Purim, que coincide con lo que es el carnaval. El carnaval es pagano, en tanto el Purim es una fiesta judía. Y en el mes de Adar, en marzo, febrero-marzo, se pagaba, pero ya había avanzado los meses y el Señor no había pagado porque había salido a predicar. Entonces no había pagado ese impuesto por cuestión de que no estaba todavía en Capernaum. Pero ya que él llegó a Capernaum, cuando llegó a Capernaum, entonces lo están cuestionando a ver si es honesto. Si es honesto o simplemente para buscarle una falla, porque tenía el derecho de no pagar. Como maestro rabino tenía el derecho de no pagar. Pero ellos, cuando le cuestionan y le dicen: tu maestro paga los 2 dracmas, inmediatamente dice que sí, porque es un ejemplo que había dado el Señor más allá de lo que requería las legislaciones. Él, del propio suyo, era cumplido. Es interesante esto porque yo creo, hermanos, que no es necesario que nos cobren cuando nosotros somos cumplidos. Él, de hecho, había pagado constantemente. El problema era el de ese año, que estaba llegando, como lo dice el pasaje. Ustedes se dan cuenta, el pasaje dice que vino a Capernaum, ya llegó a su casa y ahora sí necesitaba poner todo en orden, ¿verdad? Dice que Pedro, cuando le responde eso, él se pone a pensar: pues voy a decirle al maestro que ya nos están cobrando, que hay que pagar impuestos. Y eso es algo que nosotros también nos debemos de pensar, ¿verdad? Que sí es cierto, mientras estamos sobre la tierra podemos pensar: esto es injusto, eso la verdad se lo agarran esos ladrones o como quieras llamarle. Pero al final y al cabo, hermanos, no nos vamos a pelear de eso. O sea, si te están imponiendo una ley que tiene que ver con la moral, para que tú hagas cosas que no convienen, entonces vas a reaccionar. Pero pues si es pagar impuestos, tal vez tú lo veas injusto, pero simplemente hazlo y cumple como un buen ciudadano. No tienes que estar oponiéndote. Yo entiendo que a veces hay que defender los derechos y hay que hacerlo cuando se trata de cuestiones morales. Pero cuando se trata simplemente de un cumplimiento que se puede hacer, vemos al Señor Jesucristo como reaccionó, ¿verdad? Nos pone el ejemplo. El apóstol Pedro llega a la casa donde está hospedado el Señor Jesucristo y antes de que el apóstol Pedro hable, el Señor Jesucristo le responde y le dice: Pedro, ¿qué te parece esta parábola que te voy a decir? O esta ilustración, ¿qué te parece? A ver,
en esta pregunta. ¿Quiénes pagan impuestos? Cuando un rey establece impuestos o conquista una tierra, ¿quiénes pagan impuestos? Pues los conquistados, los que son extraños, los extranjeros. Pero los de la casa o los hijos, ¿ellos pagan o no pagan impuestos? No, pues no, los hijos no pagan. Y lo que el Señor estaba tratando de decirles es lo siguiente. Estaba diciéndole, pues yo tengo derecho como hijo. No solamente soy de los hijos de Israel, pero además de que soy de los hijos de Israel, el impuesto que se está cobrando es de la casa del Señor. No es ni siquiera de otra casa, sino de la casa del Señor. Y yo soy el hijo de ese Señor. Así que yo tengo todo el derecho de no pagar impuestos porque soy hijo. Soy el hijo y por lo tanto, al contrario, a mí es que tienen que pagarme impuestos. Sin embargo, dice él, para no ponerles tropiezo, y ahí está una palabra muy interesante que dice que es, la palabra es escándalo, la palabra, para no causarles ningún ruido, ningún escándalo. Esa palabra que ahí le dice que es para no perjudicarlos espiritualmente, o es para que ellos no tengan motivo para no creer en mis palabras. Está diciendo el Señor, yo tengo derecho, sé que esto es injusto y podría darse el caso, pero para que ellos no tengan ningún motivo, que me busquen ningún motivo y no se les luego dificulte y vayan a decir, no, pues yo no creo porque este señor ni siquiera el impuesto del templo está pagando, lo que marca la ley acerca del sostenimiento del templo, él no lo está pagando. Para que eso no suceda, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ir a pescar. En primer lugar, vas a pescar con anzuelo. Fíjate qué interesante es esto, ¿verdad? De cómo el Señor está respaldando como un buen ciudadano y apoyando como ciudadanos lo que es el trabajo. Ustedes dense cuenta que el apóstol Pedro no lo mandaron a robar, lo mandaron a pescar. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pedro? ¿Era qué? Pescador. Y ellos estaban en las cercanías. ¿Qué es el recurso que estaba acceso a todos? El mar. Estaba el mar de Galilea y lo mandó a hacer algo que él sabía hacer. Lo mandó a pescar en los recursos que tenemos. Hermanos, vean qué es el ejemplo del Señor, un buen ciudadano que está enseñando el valor del trabajo. Nosotros, hermanos, levantemos buenos ciudadanos. Enseñemos a nuestros hijos el valor del trabajo. El Señor Jesucristo mandó al apóstol Pedro a pescar, a hacer un oficio. El oficio de pescador es un buen oficio. Enséñale a tus hijos. ¿Cuántos de los que están aquí saben que los hijos en el pueblo de Israel, cuando se hace el Bar Mitzvah, cuando ya a los 12 años ya se les hace como una especie de presentación, este hijo jovencito ya conoce un oficio, ya tiene un oficio, porque los oficios, hermanos, son algo digno. Cualquiera que sea el oficio que usted le enseña a su hijo, está enseñándole un buen ciudadano. ¿Qué es el problema con estos muchachos que están de vándalos? ¿Por qué se quedan de vándalos allá en la calle? ¿Saben por qué, hermano? Porque sus padres nunca les enseñaron a trabajar. No saben cómo ganar un recurso. Si ellos van a buscar trabajo, lo primero que les preguntan es, ¿y tú qué sabes hacer? Pero si no sabe hacer nada, ¿qué trabajo puede tener? Y entonces regresa
no hay trabajo. Y tiene 5 años que viene a las 11 de la mañana a decir a casa, no hay trabajo. Pero toda la noche desaparece. ¿Y dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? A veces estamos haciendo un problema para la sociedad. El Señor Jesucristo mandó al apóstol Pedro a pescar. A pescar. Es importante enseñarles lo que es un oficio, un trabajo, para que sean buenos ciudadanos. Y enseñarles lo que está al acceso, lo que está a nuestra vista. Era una costa, un mar, había el mar de Galilea, había donde sacar el recurso. Lo único que había que hacer es trabajar. Entonces el Señor le dijo, ve, vas a ir al mar y vas a tirar el anzuelo, porque generalmente Pedro pescaba con redes, pero en esta ocasión especificó, vas a tirar un anzuelo. Y el primer pez, oye esto es importante, porque generalmente algunos piensan que solo fue Pedro, sacó al pez y dijo, no. El primer pez quiere decir que si hay un primero, hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto, hizo también su pesca. Él sacó para comer y sacó tal vez para vender, pero en el caso específico, el primer pez que sacó, le dijo, cuando saques el primer pez, le vas a abrir la boca. Y cuando le abras la boca, va a tener una moneda que se llama estatero, que vale 4 dracmas. Y nos están cobrando el impuesto tuyo y mío. A lo mejor porque vivían en la misma casa, a lo mejor Pedro le estaba dando alojamiento al Señor Jesucristo en esa casa, pero iban a pagar 4 dracmas, que era el valor de un estatero. Así que sacas esa moneda. Fíjate cómo el Señor va llevando esto a un ejemplo grande. Creo que otro de los ejemplos que nos enseña el Señor allá es que no solamente podemos cumplir como buenos ciudadanos, que no se nos olvide que en medio de que somos ciudadanos, también somos seres humanos, somos cristianos y debemos de ser generosos, porque el Señor está haciendo una provisión para el apóstol Pedro. En realidad no es Pedro el que le está haciendo un favor al Señor, sino es el Señor el que le está haciendo un favor a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor está poniendo el pez, está poniendo que ese pez traiga un estatero, le está dando la provisión al apóstol Pedro, pero también está enseñando que él no es para que se quede con ese dinero, sino es para que sea generoso. Ve, pagas el mío y pagas el tuyo. Muchas de las ocasiones se nos olvida en todo esto que parte de lo que nosotros tenemos es ayudar a los demás. Fíjate que me llama la atención algo, hermano. Aquí esto me llama la atención. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que estos impuestos, como dije al principio, eran para el sostenimiento del templo. El hecho de que nosotros tengamos responsabilidades aún en la iglesia, en el Estado y en la familia, no nos exime de que podemos usar recursos para ayudar a otras personas. Pero a veces queremos hacer trampa, ¿verdad? De los recursos que nos toca para apoyar a la familia, queremos quitarlo para dar a otras personas. O de los recursos que debemos de dar en el templo para impulsar la obra de Dios, lo quitamos para hacer misericordia. No necesitamos hacer eso, porque cada uno de los recursos son responsabilidades que tenemos. Es como que tú quieras quitar un pedazo de tu jardín y ponerlo en otro lado, va a quedarse el hueco. Eso es lo que pasa. Lo que sucede, hermano, cuando muchas veces no cumplimos con nuestros deberes en un lugar, y hay gente que así vive. Hay gente que vive agarrando recursos de cada lugar y está endeudado con todo mundo. Note bien que el Señor nos enseña cómo debemos de ser buenos ciudadanos, ser conocidos como buena paga, porque le dijeron
a Pedro, sácale la moneda y paga. A ver, todos digan la palabra paga. Paga. A ver, recio. Paga. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene una deuda, ¿qué tienes que hacer? Pagar. Que no nos conozcan, hermano, como mala paga. Eso no es un buen ciudadano. Y algunas personas, ¿verdad? Sobre todo si venden en la iglesia y le dan fiado, ya hasta la iglesia dejan de ir con tal de no pagar. Y esto es triste, ¿verdad? Yo no veo la cara del hermano, hermana, porque le debo, mejor no voy a la iglesia. La solución es sencilla, paga. Solo paga y está en paz con todos. No necesitas tener ese problema. Solo sé una buena paga. El Señor nos los enseña, ¿sí o no? Le dijo, sácale la moneda y métete en la bolsa. ¿Así le dijo? Vete a gastar esa moneda. No, porque esa moneda tenía ya un destino. Si el Señor te da un recurso, salte de tus deudas, hermano. Por favor, no debas a nadie, porque cuando tú empieces a deber, tienes problemas hasta para servir a Dios, hermano. De verdad, hay gente que me ha dicho, hermano, yo no he ido a la iglesia por pena. ¿Pero por qué por pena, hermano? Es que no tengo para mi ofrenda, no tengo para mi diezmo. Es que debo en todos lados. Debo en Coppel, debo en Electra, debo en la tienda, en todos lados, y me da mucha pena, porque voy y a la hora de la ofrenda pues no tengo para la ofrenda. Pues es que eso no debe de ser impedimento. Dios sabe, si no tienes para la ofrenda, eso sí, empieza a salirte de deuda, empieza a pagar, sé un buen ciudadano, empieza a administrar los recursos y de esa manera ir saliendo de todas esas deudas. Fíjate que el Señor le dice a Pedro, ve y paga el mío y paga el tuyo. No se olviden, hermanos, en medio de todo esto, el ser generoso. Es un ejemplo que el Señor nos dejó y creo que como ciudadanos vamos a hacer mucho bien si nosotros aprendemos a ser responsables. Solamente con que usted no esté endeudado ni prestando, está siendo un buen ciudadano. Solamente con que usted, hermano, cumpla con sus deberes, con sus funciones, está siguiendo el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. ¿Quién? Oiga esto, aunque Él no tenía la obligación de hacerlo, pero con tal de no poner tropiezo a nadie, con tal de que el Evangelio no sea criticado, Él cumplió con su responsabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a tomar ese mismo ejemplo, el ejemplo del Señor, que es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El ejemplo del Señor de someternos a las instituciones, de cumplir, de guardar nuestro testimonio. Hay una cuestión que se estaba dando después que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, y yo me imagino a los cristianos leyendo esta historia. ¿Por qué? Porque los romanos quitaron ese impuesto del templo, porque ya no había el templo, y levantaron allá en Jerusalén un templo a Júpiter, y recaudaban los 2 dracmas que se pedía para el templo, ahora lo estaban recaudando ellos como un impuesto para su religión pagana. Yo no sé cuál sería la perspectiva de la iglesia y de los cristianos y del pueblo de Israel en ese momento cuando se los imponen. Yo no sé si al leer Mateo están viendo, bueno, pues para que ellos no tengan nada que decir, vamos a hacerlo. No sé si fuera ese el caso. No hay datos donde se diga si ellos lo pagaron o no lo pagaron. Pero algo, hermanos, nosotros podemos hacer. Dar testimonio siempre. Cuando las responsabilidades que nos están poniendo por el Estado no contradicen nuestros principios, vamos nosotros a hacerlo. No era algo grave, solo cumplir y ya.
no era algo grande, pero mantener el testimonio, eso es algo muy importante. Pero cuando los principios morales están de por medio, entonces nosotros podemos cuestionar, podemos nosotros hacer un alto y decir, ¿conviene que lo hagamos o no conviene? Y creo que en estas reflexiones nos va a ayudar mucho, hermanos, a meditar y hacer reflexión sobre la palabra del Señor. Porque en este momento, hermanos, no pensamos, si es cierto, yo creo que si soy cristiano y soy salvo, también puedo ser un buen ciudadano, un buen ejemplo aquí. Si nosotros, hermanos, hacemos esto, termino con esto, vamos a ser parte de la solución a los problemas de nuestra sociedad, y no un problema agregado, que es la iglesia. La iglesia es parte de la solución y no parte del problema. Así que pónganse de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su ejemplo que nos ha dejado, de que seamos buenos ciudadanos, seamos buenos cristianos, seamos creyentes, que podamos ser cumplidos, ser responsables, más allá de lo que nos puedan exigir. Siempre los cristianos demos buen testimonio de nuestra generosidad. Así que no debamos nada a nadie. Hace unos años un pastor tuvo que poner un letrero en el templo donde decía, prohibido la venta de Avon, de Fuller, de Herbalife, de todos esos, porque ya se estaban peleando los hermanos dentro del templo. Y la hermana fulana ya no se hablaba con la otra por lo mismo que decía el pastor, porque ya no le debía. Esto fue real. Y la otra se estaba enojando, es que yo ya le pagué, es que no, que me debe. Y mire, acababa el culto, y en lugar que se saluden así con ósculos santos, ya casi a golpes se querían agarrar los hermanos, porque una le debe a Fuller, otra le debe al Avon, otra le debe al Herbalife y otra ¿cómo se llaman? A todos. Entonces el pastor se los decía, hermano, pero como no hacía caso, tuvo que poner un letrero: se prohíbe la venta de Avon, de Fuller y de todo lo que sea. Si usted quiere vender, le digo a los hermanos, está bien, si usted vende alguna cosa, mejor vaya a casa del hermano y allá véndaselo y allá vaya a cobrárselo. El templo no es para andar cobrando. A veces los que venden, ¿verdad? Es que ahí voy a ver a la hermana, ahí la voy a cobrar. No, vaya a su casa, ya se aprovecha a visitarla y a orar por ella, para que no haya malos entendidos, ¿verdad? Aquí no pasa, eso pasó hace tiempo. Entonces, lo decimos para que no vaya a pasar. Y lo más importante, hermanos, pagar, ¿verdad? Algunos ya se esconden, pero además no olvidemos que ya acá en Cozumel hay una página que se llama Malas Pagas Cozumel. Y Dios no quiere un día nos vayan a exhibir en esa página con todo y foto, mejor no. Evitemos eso, ¿verdad, hermanos? Vamos a tratar de pagar todas nuestras deudas, cualquiera que sea. Que es un canto muy hermoso, que Dios abre caminos. Así como provió ese recurso para que aún hasta el mismo Pedro pudiera pagar su impuesto. De la misma manera Dios provee, hermanos. Hay muchos peces que tienen monedas que Dios usa para la provisión de sus hijos. Solo es tener fe y, como dijo el pastor, ir a pescarlo. ¿Por qué? Porque de ahí está la provisión. Dios provee de la forma que a veces menos pensamos. Así que ponga en las manos de Dios. Usted tiene una deuda que se le ha complicado pagarla, póngala en las manos de Dios, hermanos, y Dios le va a ayudar a resolver esa deuda. Dios le va a proveer a pagar esa deuda, para que usted ya no deba nada ni a nadie, y se ponga al corriente. Amén. Todos en la vida hemos debido, hermanos. No crea que porque lo decimos usted piensa, el pastor nunca. Nosotros también yo una vez, 2 veces he estado en deuda. En una ocasión hace muchos años, cuando mis hijos estaban pequeños, tuve una deuda en Coppel que más de 1 año, pero porque yo pasé un problema, no porque no quisiera pagar, sino pasé un problema en donde yo tenía que pagar renta sola, tenía que ver mi comida sola con mis 2 hijos, y en ese tiempo, y acababa de sacar un refrigerador, una lavadora,
una lavadora. Y me hacía mucha falta. Y yo estaba confiada que lo iba a poder pagar, pero de ahí pasó unos problemas y me quedé sola y no pude pagar. Y ahí estaba Coppel ahí. A los primeros meses eran muy pacientes, pero ya después me estaban cobrando y cobrando. Y me dijeron, señora, no queremos afectarle, solo queremos que nos diga la razón, y les volví a contar la razón. Ok, entendemos su situación. Vamos a hacer un plan para que usted pueda pagar esta deuda. Eran 3,000 pesos, para que usted pueda pagarla poco a poco. ¿Cómo? Hasta me preguntaron cómo la podía yo pagar. Y les dije cómo. Pero hermanos, yo ya tenía mucha presión por esa deuda. ¿Y saben qué hice? Me puse a orar y dije, Dios mío, yo no te he pedido por esto. Ayúdame a pagar esa deuda. Hermanos, y al día siguiente, después de que hice esa oración, llegó un hombre que yo ni me acordaba, hermano, ni lo conocía en ese entonces. Y me dijo, pastor, aquí le traigo un diezmo que he estado juntando porque yo no voy a ningún templo, pero lo he estado juntando y aquí se lo traigo. Oré por él en la reja, entré. Cuando yo abrí el diezmo, ¿sabe cuánto era? Eran 3,000 pesos. Sí, era exactamente lo que yo debía en Coppel. Pues ahí mismo le di gracias a Dios y me fui a Coppel a pagar mi deuda. Sí tuvo consecuencias, porque ya no me querían dar crédito y también ya yo dije no vuelvo a sacar, pero después me restablecieron y todo, recuperé la cuenta. Pero Dios provee, hermanos, de la manera menos pesada. Y ese hombre, les voy a decir dónde vive. ¿Por qué? Porque después reconocí quién era y me acordé de él. Es un hombre que exactamente vive en esta calle, a 2 cuadras. Y su esposa, conozco a sus hijos, su hijo se llama Giovanni, que es un mecánico de motos, vive acá a 2 cuadras, exactamente en la esquina. Y era ese hombre. Entonces, hermanos, Dios provee y Dios escucha cuando clamamos a Él, cuando tenemos una deuda que ya se nos hace difícil pagar. Pero también uno va aprendiendo lecciones, ¿verdad? Y vamos a cantar. Porque, hermanos, Dios se sigue glorificando. Amén. Y más en estos tiempos, cuando quizá usted pensó que iba a salir adelante con algunos problemas de deuda, quizás, y viene la pandemia, y quizás hasta se endeudó más, pues ya está uno ahí, ¿verdad? Pero vamos a clamar a Dios, que Él hace milagros. Hace milagros, y Dios escucha la oración. Él es milagroso. Así que no dudemos. Clame a Dios aún en esas situaciones. A veces pensamos que no es importante, pero hágalo, hermano. Usted tiene una deuda, dígale, Dios, ayúdame a pagar esa deuda, porque ya no puedo dormir, me estoy enfermando y parece que nunca lo voy a poder pagar. Dígaselo a Dios y va a ver que Dios le va a ayudar. ¿Cómo? No lo sé. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios lo va a hacer. Si ese mar que abrió cuando los israelitas iban a pasar, era algo imposible que el mar se abriera, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo y abrió ese mar para que pudieran pasar el pueblo de Israel. Así que para Dios no hay nada imposible. Él es milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios así es. Gracias, Señor. Gracias porque tú sanas nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener siempre esa confianza, esa seguridad que tú vas a proveer, que tú vas a suplir toda necesidad, que tú abres caminos. Eres milagroso.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Dios es milagroso, Él es bueno. Gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de tu pueblo. Al corazón contrito y humillado, Señor, tú lo miras de cerca. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Guarda a mis hermanos, Señor, al llegar a sus casas. Que tu bendición sea con ellos en todo momento al inicio de esta semana. Gracias, Señor. Guarda a cada uno. En el nombre tuyo los ponemos, Señor. Los ponemos en tus manos. Amén. Aleluya.